Buenas tardes. Junto a mi compañero Gabriel Arce vamos a comenzar la primera parte del video donde nosotros vamos a mostrar cómo creamos la base de datos, las tablas y también cómo insertamos los datos y se realizaron las consultas en SQL y usando PostgreSQL y PGAdmin. Bueno, primero entonces creamos una base de datos llamada hospital, donde se crea también una tabla de pacientes donde se guarda el root, nombre, edad y el diagnóstico de cada persona. Luego de eso se insertaron los 5 pacientes que aparecen en el enunciado y luego se creó la tabla de exámenes que se relaciona con los pacientes usando el paciente-id. Después de eso se insertaron los exámenes que pide el trabajo. Y a continuación hice la primera consulta donde muestro el root del paciente, su nombre y el tipo de examen y la fecha. Para eso se usó un inner guión entre las tablas de paciente y exámenes. Y finalmente se hizo la consulta de cuántos exámenes tiene cada paciente. Se usó Group B para agruparlos y se le ordenó desde el que tiene más exámenes al que tiene menos. Eso es lo que se quiere mostrar en la primera parte de SQL, un poco más detallado, donde también se pueden ver el tipo de comando que se usaron. Bueno, y luego de eso, junto a mi compañero pasamos a utilizar Python, que es esta parte donde sale como más oscura, donde se creó una lista llamada glucosa con los 10 valores que se mencioné anteriormente. Luego de eso se genera una variable llamada contador-alto que empieza en 0. Esto sirve para saber, para poder contar cuántos pacientes tienen lo que es la glucosa alta. Después se usó un ciclo for para poder recorrer cada valor de la lista y dentro del for usé un if para saber si la glucosa era mayor o igual a 126, que en este caso era nuestro rango. En el caso de que lo fuera, aumentaba el contador en 1. Y al final se imprime el mensaje que dice cuántos pacientes tienen la glucosa alta. Bien, ahora llegamos al CNN en imágenes, el cual primeramente para esta parte del trabajo yo voy a elegir modificar el número de filtros de la primera capa con 2D, el cual nos basamos en esta parte, el cual estaba en 32, sin embargo yo lo cambié a 64 filtros. Este cambio significa que la red ahora va a tener el doble de filtros para detectar las características en la imagen. Bueno, en simples palabras, ahora se van a mirar las imágenes con más detalle, por lo tanto se hace mucho más simple el hecho de poder verlas. En la pregunta 2 que dice ¿qué observaste al cambiar la arquitectura? Bueno, al cambiar la cantidad de filtros, lo que observé fue lo siguiente. En Accuracy, la accuracy de validación y de test subió un poco, o se mantuvo parecida dependiendo de cada ejecución que vayamos a ocupar. Esto pasa porque al tener más filtro nos va a permitir detectar mejor los patrones como los bordes o las curvas. También el tiempo de entrenamiento, el cual si bien el tiempo de entrenamiento aumentó un poco, ya que mientras más filtros tenga la capa, más cálculos debe hacer la red. Sin embargo, nos basamos aquí en la ejecución y bueno. En la pregunta 3 donde dice ¿por qué crees que ese cambio produjo ese efecto?
Creo que el cambio de los 32 a los 64 filtros produjo esto porque un número mayor de filtros hace que el modelo sea más complejo. Al ser más complejo, puede reconocer mejor las imágenes, pero también necesita más tiempo para entrenar. En otras palabras, mientras más filtros, el modelo es más detallado. También es más tiempo de cálculo y mientras más filtros, como comenté anteriormente, puede mejorar o empeorar según si se sobreajusta. En resumen, bueno, cambié la cantidad de los filtros de 32 a 64, observé que la accuracy cambió y que el tiempo de entrenamiento aumentó. Y bueno, esto se debe a que al aumentar los filtros del modelo se va a volver más complejo, sin embargo, analizará la imagen con más detalle.